Audiencia, buenas noches. Espero que estén tranquilos, porque hoy traigo un nuevo episodio de Archivos Perdidos que pondrá los nervios de punta. Esta vez hablaremos del turno nocturno. Es en el que muchos aseguran haber visto fantasmas, brujas y presencias imposibles. Así que apaga la luz, ponte cómodo, y si justo ahora estás trabajando, no te preocupes, aquí te acompaño. Comencemos. Todo lo que van a escuchar me ocurrió en plena pandemia. Mientras la mayoría se quedaba en casa, yo no podía darme ese lujo. Había que seguir trabajando. En ese entonces, laboraba en un 7-Eleven de Tamaulipas. Entré poco antes de que el virus llegara al país. Los primeros meses fueron normales, hasta que mi mamá se enfermó. La llevaron al hospital, la pusieron en cuarentena y después la entubaron. Yo estaba de turno cuando me avisaron que su estado era grave. Intenté verla, aunque fuera de lejos, pero los doctores no me lo permitieron. Pasé días enteros con ese vacío, con ese miedo de que no saliera viva de ahí. Un lunes, cerca de las 8 de la noche, atendía a los últimos clientes de la fila cuando vi a la siguiente persona, y casi se me detuvo el corazón. Era mi mamá. Llevaba su blusa azul cielo, la que yo le había regalado el Día de las Madres, y una falda larga. Se veía tan viva, tan llena de luz. Solo me dijo sorpresa, con una sonrisa enorme. No pude contenerme, salí de la caja y la abracé con todas mis fuerzas. Le pregunté qué hacía ahí, y ella me respondió que ya estaba bien, que ya no le dolía nada, y que me esperaba en casa. Yo, sin pensarlo, le prometí que en cuanto saliera del turno iría con ella. Más tarde, cuando terminé el trabajo, tomé un taxi rumbo a casa, feliz de saber que mi madre se había recuperado. Pero al llegar, la casa estaba oscura, cerrada, en completo silencio. Pensé que estaría dormida. Subí las escaleras, abrí la puerta de su cuarto, y la cama estaba vacía. La busqué por toda la casa, sin éxito. Fui entonces a casa de mi abuela. Ahí estaban todos reunidos, llorando. No entendía por qué, hasta que me dieron la noticia. A mi mamá había muerto ese mismo día, a las 5 de la tarde. No lo creí. Les juré que la había visto, que había hablado con ella, que la había abrazado. Pero el papeleo, las cenizas y las lágrimas de mi familia no dejaban espacio para la duda. Aquella noche me derrumbé. Los días siguientes fueron oscuros. No fui a trabajar, casi no comía, apenas dormía. Caí en una profunda tristeza. Una madrugada, entre lágrimas, comencé a quedarme dormido cuando escuché pasos en la habitación. Pasos suaves, familiares. El colchón se hundió a mi lado. Sentí una mano acariciar mi cabello. Era ella. No quise abrir los ojos. Temía que todo fuera un sueño. Entonces, escuché su voz, susurrándome: «Ya no llores». Aun cuando abrí los ojos, no había nadie. Solo el silencio, pero su presencia seguía ahí. Me levanté, encendí la luz, y con el corazón hecho pedazos, le prometí que ya no volvería a llorar por ella. Y cumplí mi promesa, porque entendí que en realidad mi madre vino a despedirse de mí 2 veces. Buenas noches, audiencia, y gracias por escuchar. Segunda historia. Trabajé también en un Oxxo, en Iztapalapa, durante el turno nocturno. El lugar era grande, y en esas horas éramos solo 3 empleados. A los 3 nos encantaban las historias paranormales. Cada noche intentábamos algo nuevo. Jugábamos a la ouija, hacíamos Charlie, gritábamos invocaciones absurdas, pero nunca pasaba nada. Hasta que una noche, mi compañero Manuel llegó con algo distinto. Había visto videos de un supuesto ritual para invocar a una mujer llamada Bloody Mary. Sonaba a simple leyenda urbana, pero decidimos hacerlo. Conseguimos 3 velas y esperamos a que el reloj marcara las 3 de la mañana. A esa hora, el flujo de clientes era mínimo, así que nos encerramos en el baño, el único lugar con espejo. Apagamos las luces, encendimos las velas y comenzamos con una breve oración.
pidiendo permiso a los muertos. Manuel, sosteniendo una de las velas frente al espejo, empezó a repetir su nombre 3 veces. Al principio, todo parecía un juego. Reímos un poco, pero de pronto, el ambiente se volvió espeso, el aire helado, y las 2 velas del lavabo se apagaron de golpe, sin viento, sin razón. Solo quedó encendida la que Manuel sostenía frente al espejo. Y fue en ese momento cuando las cosas dejaron de ser un juego. A mí comenzó a dolerme terriblemente la espalda y los hombros, como si estuviera cargando algo invisible. Traté de no sugestionarme, pero el ambiente se volvió tan pesado, tan lúgubre, que era imposible ignorarlo. «Mari, ¿estás aquí? Manifiéstate», dijo Manuel en voz alta. Lo repitió 3 veces. Nadie respondió. El baño permanecía en silencio absoluto. Solo se reflejaba su imagen en el espejo. Pero unos segundos después, los 3 sentimos claramente como algo nos golpeó en la espalda. El sonido fue real, seco, y el dolor, aún más. Gritamos al mismo tiempo. Intenté abrir la puerta para salir, pero estaba trabada. Mi compañero trató de encender la luz, pero el foco no respondía. El miedo se apoderó de mí. Sentía un aroma a perfume de mujer mezclado con ceniza, y aquella sensación de que no estábamos solos. Mientras forcejeábamos con la puerta, notamos que Manuel, quien sostenía la única vela encendida, seguía de pie frente al espejo, pero su reflejo ya no estaba. En su lugar, se veía una mujer con el rostro pálido, sonriente, sosteniendo una vela del mismo modo que él. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Jalé con todas mis fuerzas y conseguí tumbar la puerta. Logramos sacar a Manuel, inconsciente, fuera del baño. Tardó casi media hora en reaccionar. Cuando despertó, lo hizo gritando, desesperado, repitiendo una y otra vez que ella quería llevárselo, que aquella mujer lo estaba arrastrando a su mundo. Esa noche fingimos que nada había pasado. No volvimos a hablar del tema. Pero pocos días después, Manuel enfermó. Pensamos que era por el susto, hasta que, una semana más tarde, falleció. Algunos dicen que fue coincidencia. Nosotros sabemos que non Vladimir lo había reclamado. Hola audiencia, soy León. Y esta vez quiero contarles algo verdaderamente aterrador que me ocurrió mientras trabajaba en el turno nocturno. Pero antes, déjenme darles un poco de contexto. El encargado de mi tienda, que vive cerca del lugar, me contó que antes de que construyeran ese Oxxo, ahí se levantaba una pequeña casa. Años atrás, esa casa fue consumida por un incendio en el que murió toda una familia. El padre, la madre y una niña de unos 8 años. Dicen que los vecinos intentaron salvar a la pequeña, pero una viga encendida cayó sobre ella, y nadie pudo hacer nada. Tiempo después, los familiares reconstruyeron la casa y la pusieron en renta. Pero ningún inquilino duraba mucho tiempo. Todos reportaban lo mismo en pasos, susurros, sombras, y una voz infantil llorando o riendo en la oscuridad. Finalmente, Oxxo compró el terreno y construyó ahí la tienda. Era el año 2013 de mi líder, que en ese entonces era el cajero nocturno. Decía que cada noche, cerca de las 2 de la mañana, un aroma a ceniza húmeda invadía el lugar. Al principio pensaron que era algún cortocircuito o cables quemándose, pero con el tiempo se dieron cuenta de que no había explicación lógica. Cada vez que el olor aparecía, se escuchaban pasos, golpes, o se caían productos de los estantes sin motivo. Una noche, mientras él reacomodaba jabones en el pasillo, el olor se volvió insoportable. Giró la cabeza y la vio. Una niña, sucia, desfigurada, con la piel marcada por el fuego. Se movía entre los pasillos como si flotara, hasta desaparecer, doblando la esquina. Él quedó paralizado, sin poder gritar. Cuando por fin reaccionó, ya no había nadie. Se sentó en silencio, intentando entender lo que acababa de ver. Desde entonces, todos los que hemos trabajado en ese turno nocturno, sabemos que, cuando huele a ceniza, no estamos solos. Yo mismo lo he sentido,
El olor aparece, y enseguida comienzan a caerse cosas, o se escuchan pasos en la bodega y en la cámara fría. Nadie quiere mirar, por miedo a ver lo que no debe. Buenas noches, Santiago, y buenas noches, audiencia. Esta historia que voy a contar no trata de fantasmas, pero sí de algo que roza lo sobrenatural. Yo trabajaba en un Cedis de Oxxo, encargado de repartir mercancía a distintas tiendas. Una tarde, mientras dormía, tuve un sueño que se sintió demasiado real. Soñé que manejaba rumbo a Puebla con mi compañero, y en la radio sonaba Gavilán o Paloma de José José. Cantábamos juntos, riéndonos, hasta que llegábamos a la tienda. Entonces aparecían hombres armados, entraban gritando, robaban todo y nos ponían de rodillas. Intenté defenderme, pero el ladrón fue más rápido. Escuché el disparo, sentí el impacto en el pecho y desperté gritando. Le conté todo a mi esposa, pero ella me dijo que solo era un mal sueño. Esa noche fui a trabajar. Me asignaron la ruta a Puebla, justo la misma del sueño, y cuando estábamos por llegar a la tienda, la radio comenzó a sonar. Era Gavilán o Paloma. Mi compañero empezó a cantarla, exactamente como en el sueño. Me quedé helado. Instantes después, llegaron hombres armados y nos amenazaron. Nos obligaron a arrodillarnos en el baño, tal cual lo había visto dormido. Uno de ellos se distrajo y tuve el impulso de atacar. Pero recordé el sueño. Recordé cómo terminaba. Bajé la mirada y permanecí quieto. Los ladrones se llevaron todo y se fueron, y yo, aunque asustado, supe que ese sueño no era casualidad. Había sido una advertencia, y me había salvado la vida. ¿Ustedes qué piensan, audiencia? ¿Fue simple coincidencia o una premonición? Antes de continuar, si disfrutas de estas historias, deja tu like, suscríbete y comenta a qué hora te atreves a escuchar estos relatos. Ahora, continuemos. Buenas noches, Santiago. Quiero contarte algo que me sucedió mientras trabajaba en un Oxxo del Estado de México, cerca de Acatitla. Era una madrugada tranquila, alrededor de las 4, cuando un estruendo nos hizo salir corriendo a mi compañera y a mí. Enfrente a la tienda había ocurrido un terrible accidente en un auto compacto. Se había estrellado de lleno contra un tráiler estacionado. El Tsuru quedó completamente destrozado. Cuando llegaron los paramédicos y las autoridades, tuvieron que sacar al conductor. A la mitad, aquella imagen me persigue hasta hoy. No hay manera de acostumbrarse a ver algo así. Desde esa noche, cada vez que trabajo en turno nocturno y escucho un golpe en la carretera, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Porque hay cosas que uno nunca olvida, y otras que parecen regresar cada vez que cae la madrugada. Con el paso del tiempo, logré sobreponerme a todo lo ocurrido. Los meses transcurrieron, y, cuando se cumplió exactamente un año de aquel accidente tan terrible, la familia del hombre que falleció adornó la cruz que habían colocado sobre la banqueta. Esa noche me tocó trabajar junto con una compañera. Eran las 3 de la madrugada, cuando un fuerte estruendo sacudió toda la tienda, seguido de gritos desesperados de un hombre pidiendo ayuda. Salí corriendo, con el corazón en la garganta, recordando aquella escena que había presenciado un año atrás. Todo era idéntico, el sonido, los gritos, pero cuando me asomé, no había nada. Ni autos, ni luces, ni persona. Solo el silencio y la oscuridad de la carretera vacía. Mi compañera y yo nos miramos, confundidos. Le di ese sonido. Fue igualito al del accidente. Ella no me tomó mucha importancia, y seguimos trabajando. Sin embargo, unos días después, volvimos a vivir algo aún más extraño. Mientras rellenaba la cafetera, escuché de nuevo los gritos. Alguien golpeaba la puerta, rogando que lo dejáramos pasar. Salimos alarmados, y era el señor que cuida las motos afuera del Oxxo. Estaba pálido, casi fuera de sí, gritando que algo lo había despertado. Le dimos agua, y cuando se calmó, nos contó lo que había visto. Dijo que mientras dormía sobre la banqueta, escuchó la voz ronca
de un hombre pidiendo ayuda. Al abrir los ojos, vio sobre la carretera un cuerpo, solo la mitad superior de un hombre, arrastrándose hacia él, dejando un rastro oscuro en el asfalto. Justo antes de alcanzarlo, aquel cuerpo desapareció convertido en humo negro. El viento se lo llevó, repetía una y otra vez. Pensamos que estaba ebrio, y lo dejamos pasar. Semanas más tarde, ya habíamos olvidado el incidente, pero una madrugada, mientras hacía inventario, vi de reojo algo moviéndose en la carretera. Era una sombra que se arrastraba lentamente. Antes de voltear del todo, escuché un grito, pero esta vez no venía de afuera. Venía desde dentro de la tienda. Miré hacia la puerta a nadie, salí para revisar, pero la calle estaba vacía. Desde entonces, los gritos comenzaron a repetirse noche tras noche, siempre a la misma hora. Lo más aterrador ocurrió durante un turno en el que estaba dentro de la cámara de refrigeración. Mi compañera entró corriendo, temblando, sin poder hablar. Le ofrecí agua, y apenas pudo respirar. Me dijo que mientras acomodaba el pan, había escuchado nuevamente el grito. Al mirar hacia la carretera, vio claramente la sombra de un hombre a la mitad, arrastrándose sobre el pavimento. Corrió a buscarme, y cuando regresamos juntos, no había nada. Con el tiempo, llegamos a una sola conclusión. Aquel espíritu era el del hombre que murió frente a la tienda. Tal vez había vuelto buscando ayuda o descanso. Lo extraño es que después de esa semana, todo volvió a la normalidad. Nunca más volvió a escucharse un solo grito. Quizá, por fin, encontró la paz. Buenas noches, siniestros. Buenas noches. Actualmente trabajo en la policía, pero antes de portar el uniforme, estuve 2 años en un 7-Eleven. No era un lugar tan embrujado como otros, pero igual viví cosas sin explicación. Una noche, en pleno turno, estábamos etiquetando productos de limpieza. Mi compañero acomodaba de un lado del estante y yo del otro. De pronto, una bolsa de jabón cayó a mis pies. Pensé que la había colocado mal. La levanté y seguí platicando. Segundos después, otra bolsa, esta vez del lado de mi compañero, salió disparada, golpeando con fuerza el estante opuesto. Nos miramos y soltamos una risa nerviosa. Mi compañero se agachó para recogerla, pero antes de tocarla, más de 10 bolsas comenzaron a salir volando solas. Algunas cruzaron los pasillos, otras nos golpearon directamente. Sentí una en el rostro, otra en el estómago. Era como si alguien invisible nos las estuviera lanzando con furia. Intenté salir corriendo, pero mi compañero me detuvo. Tranquilo. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Ellos no pueden hacernos nada. Respiré hondo y regresé al trabajo. Eran las 2 de la mañana cuando me tocó entrar al cuarto frío a acomodar las bebidas. Llevaba mi chamarra y mis guantes, concentrado en el sonido de las botellas cuando algo comenzó a chocar. El tintinear del vidrio se hizo cada vez más fuerte. Me acerqué y vi cómo las hileras de cervezas se golpeaban solas, una contra otra. Traté de detenerlas, pero apenas las toqué. 6 botellas estallaron de golpe. El vidrio se dispersó por todo el suelo. Me enojé más que asustarme, porque sabía que tendría que pagarlas. Recogí todo el desastre y fui a contárselo a mi compañero. Él pensó que simplemente yo estaba moviendo las cervezas, sin imaginar lo que en verdad había pasado. Esa noche nos dejaron trabajar tranquilos después de eso. Pero al día siguiente, algo más sucedió. El camión de reparto llegó a las 11 de la noche. El chofer me pidió usar el baño y le dije que pasara. No habían pasado ni 10 segundos cuando regresó pálido, nervioso. ¿Por qué no me avisaron que su compañera estaba en el baño? Nos miramos confundidos. Éramos solo 2 trabajando. El chofer juró que al abrir la puerta, vio una mujer frente al espejo, con el cabello largo, mirándose fijamente. Cerró la puerta, pidió disculpas y salió corriendo. Revisamos todo el baño y no había nadie. El hombre insistía. Era una mujer real, no un fantasma. Estaba ahí, viéndome. Desde entonces, cada tanto, pasan cosas inexplicables en objetos que se mueven solos,
botellas que caen, bolsas que vuelan. Uno termina acostumbrándose, aunque el cuerpo nunca deja de sentir el escalofrío. Y ahora, audiencia, quiero contarles algo que hasta hoy no logro comprender. Pasó hace algunos años, cuando mi esposa estaba embarazada. Ella solía despertarse de madrugada con antojos, y yo siempre salía a comprar lo que pidiera. Pero esa noche fue diferente. Eran casi las 3 de la mañana cuando me pidió algo con tamarindo. No tenía nada en casa, así que tomé el coche y fui al 7-Eleven más cercano. Toqué la puerta varias veces para que me atendieran, hasta que de repente escuché un chistido detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. La calle estaba completamente vacía, oscura, silenciosa. Seguí tocando, y al fin salió el empleado. Mientras me atendía, volví a escuchar una risa, suave, casi burlona. Muy cerca de mí miré alrededor. Nada, le comenté al trabajador, y su rostro cambió por completo, de amable a preocupado. Me entregó la bolsa y me dijo en voz baja: tome sus cosas y váyase rápido. Y si alguien le vuelve a hablar, no voltee. Pensé que se refería a ladrones, así que salí sin discutir. Subí al auto, encendí el motor, y otra vez escuché el mismo chistido. Por curiosidad, volteé hacia la tienda. A un lado había un árbol enorme, y en las ramas más altas, 2 esferas de fuego flotaban en el aire. No eran flamas comunes, brillaban como si tuvieran vida propia. Y lo más inquietante es que no quemaban las hojas. Pude oír susurros, como si alguien hablara muy cerca de mi oído, aunque estaban a varios metros de distancia. El corazón me latía con fuerza. Miré al frente y aceleré. Avancé unos metros. Y entonces, desde el asiento trasero, escuché un último chistido. Mi cuerpo se paralizó. No quise mirar atrás. Solo seguí manejando, hasta perderlas de vista. Miré por el retrovisor y sentí que el corazón se me detenía. Detrás de mí, en el asiento trasero, había una silueta completamente negra, inmóvil, como una sombra que absorbía la poca luz del camino. Salté del auto y corrí desesperado hacia la sucursal. Golpeé la puerta gritando que alguien estaba dentro de mi coche, que llamaran a la policía. El empleado que me había atendido abrió asustado y me dijo: otra vez. No puede ser. Ya lo asustaron las brujas, ¿verdad? Sus palabras me helaron. Me pidió que me calmara, pero también me advirtió: váyase de aquí. No mire atrás. Si escucha algo, no voltee, o si no, se lo van a llevar. Me quedé paralizado unos segundos. Aún así, hice lo que me dijo. Me acerqué lentamente al auto, temblando, esperando ver a esa sombra. Pero ya no había nadie. Intenté convencerme de que todo era producto del miedo. Esas cosas no existen. Me repetía una y otra vez, mientras conducía de regreso. Sin embargo, los ruidos volvieron. Golpes, respiraciones, chistidos. Justo detrás de mí, tan cerca, que podía sentir el aire en la nuca. Apreté el volante y seguí el consejo del trabajador. No volteé. Llegué a casa con el cuerpo entumecido, blanco del miedo. Nunca le conté nada a mi esposa, ni a nadie. Hasta hoy, ustedes son los primeros en saber lo que viví aquella madrugada. Trabajar en el turno nocturno puede ser agotador, pero no tanto como para imaginar cosas. Y aunque muchos no lo acepten, este mundo está lleno de presencias que caminan entre nosotros. Yo tampoco lo creía, hasta que lo vi con mis propios ojos. Aquella noche recién empezaba en el turno. Estaba limpiando el área del café, todo tranquilo, cuando fui al baño por un poco de agua. Al regresar, noté algo moverse junto a la cafetera, una figura diminuta que corrió a toda velocidad entre los estantes. Me quedé congelado. No tenía sueño. No estaba alucinando. Corrí tras ella, pero desapareció. Revisé debajo de los muebles y no había nada. Sin embargo, en el polvo del café que había caído, se veían huellitas pequeñas, como de un ser diminuto. Les tomé fotos para mostrárselas al día siguiente a mi jefe. A la mañana siguiente, cuando enseñé las imágenes, una compañera con años trabajando en esa sucursal me miró pálida y dijo:
Tú también lo viste, ¿verdad? Me contó que años atrás, a las 6 de la mañana, le pasó lo mismo. Estaba trapeando el último pasillo cuando, al levantar la mirada, notó una pequeña figura del otro lado del estante. Medía unos 11 centímetros, y aunque parecía diminuto, tenía rasgos de anciano en rostro arrugado, ropa vieja y rota, y un pequeño sombrero que le cubría parte de la cara. Aquel ser la miró fijamente y le sonrió. Después, corrió entre los productos y desapareció. Ella pensó que había sido un sueño, hasta que escuchó mi historia. Desde entonces, estamos convencidos de que no imaginamos nada. Ese duende, o como quieran llamarle, habita aquí, en esta tienda. No lo hemos vuelto a ver, pero a veces se escuchan ruidos en la bodega, golpes en los estantes y pequeños pasos, especialmente en la zona de los dulces. Algunos clientes creen que son ratas, pero nosotros sabemos la verdad. Aquí vive el duende del turno nocturno. Y si algún día vuelve a mostrarse ante mí, te prometo, Santiago, que te mandaré mi historia. Completan. Y así termina otra historia del turno nocturno, donde los pasillos vacíos esconden más que productos y cámaras de seguridad. A veces, en la oscuridad, lo que creemos imaginar nos está mirando de vuelta. Tal vez fue un sueño, tal vez solo el cansancio, o tal vez algo que habita entre las sombras decidió mostrarse solo por unos segundos. Recuerda esto, Ansi. Alguna noche escuchas tu nombre en un lugar vacío. Si algo te llama desde atrás, no voltees. Gracias por acompañarme una noche más. Si te atreves a seguir explorando lo desconocido, suscríbete, deja tu like y prepárate para el próximo relato. Porque aquí nunca estamos realmente solos. Esto fue Apaga la luz.